Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. El día de hoy vamos a estarle dando continuidad al tema que abordamos en nuestro video anterior sobre el dispensacionalismo. Es muy difícil hablar del dispensacionalismo moderno porque a pesar de que podemos dividir en tres áreas principales el dispensacionalismo, incluso dentro de cada una de esas áreas tienen pequeñas divergencias. Debo mencionar que para poder hablar de este tema he leído las fuentes principales de los exponentes principales de esta doctrina. Estamos hablando de Charles Riley, de Dwight Pentecost, de Louis Schaeffer y otros. Quiero mencionar esto porque no he leído libros que contradicen o libros de otros que hablan acerca de lo que creen los dispensacionalistas, sino he leído directamente de fuentes dispensacionalistas cuál es el pensamiento. Sin embargo, quiero mencionar que para este video me he referido o estoy utilizando directamente el libro de Michael Black, que habla sobre el dispensacionalismo. Aunque Black no podría mencionarse como el principal referente del dispensacionalismo, sí puedo decir que ha hecho una síntesis precisa de cuáles son los pensamientos principales que convergen dentro de las diferentes corrientes del dispensacionalismo bíblico. Así que estoy utilizando su libro Dispensacionalismo como una referencia para hablar sobre el tema del dispensacionalismo y cuáles son los postulados o creencias dispensacionalistas en la era moderna. Michael Black es doctor en teología y además de esto es una voz referente del dispensacionalismo en, digamos así, esa corriente que trata de establecer un puente entre la teología seria y la teología dispensacional. ¿Por qué digo teología seria? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero decirles que Black, aunque no es uno de los principales defensores o reconocido defensor del dispensacionalismo, en el mundo académico su trabajo es sumamente reconocido porque él trata seriamente, o por lo menos intenta abordar de manera seria y crítica, el tema del dispensacionalismo. En su libro Dispensacionalismo, escrito en el año 2008, Black encuentra 6 puntos en común dentro de las diferentes corrientes del pensamiento dispensacionalista, las cuales vamos a abordar cada una de ellas tratando de analizarlas punto por punto. Comencemos con el primero. El significado principal de un pasaje de la Biblia se encuentra en ese pasaje. El Nuevo Testamento no reinterpreta ni trasciende el Antiguo Testamento de una manera que modifique o anule la intención original del escritor del Antiguo Testamento. Este primer punto es la médula espinal, el corazón del dispensacionalismo, porque aborda directamente cuál es la hermenéutica dispensacionalista. En otras palabras, lo que Black está diciendo es que cada pasaje es su propio intérprete. Hasta ahí estamos bien, porque cada versículo de la Biblia debe ser analizado en su propio contexto. Y como este contexto es especial para cada versículo de la Biblia, ese versículo debe ser entendido precisamente con el significado que quiso dar a entender, en primer lugar, a la gente de su generación, a las personas que fue dirigida y en el contexto histórico preciso en el que fue escrito. A esto es lo que comúnmente en teología se le conoce como hacer un exégesis o practicar un exégesis, es decir, utilizar las herramientas disponibles para extraer el sentido concreto que tiene ese texto. Hasta ahí podemos concordar con Black. El problema viene después, cuando él dice que lo que está escrito en el Nuevo Testamento no puede ni reinterpretar ni trascender el significado o anular al escritor del Antiguo Testamento. Y aquí sí hay un detalle donde debemos de señalar que la hermenéutica dispensacionalista tiene un serio problema. Porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la carta a los hebreos, es precisamente toda la carta lo contrario a lo que está exponiendo Black en la segunda parte de su primer punto. Porque precisamente la simbología y la tipología utilizada en el libro de Hebreo hablan de superar o de cómo Jesús superó todos los elementos tipológicos y simbólicos registrados en el Antiguo Testamento. Entre ellos está que Jesús es superior a Moisés. Entre ellos está que el sacrificio de Jesús es superior a los de
los animales que eran sacrificados en el templo. Entre ellos está que el ministerio de Jesús supera el ministerio terrenal del templo, y podríamos hacer un largo etcétera en cuanto a eso. Precisamente del primer versículo, la carta a los hebreos establece que lo que va a describir es la superación de todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento por la vida, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los hebreos comienza diciendo: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y esta frase de muchas maneras viene de la palabra griega polimeroi, que significa varios pedazos o varias partes, es decir, nos está hablando la epístola a los hebreos de una visión fragmentaria de la escritura registrada en el Antiguo Testamento, y ahora a continuación establece la función superior de Cristo por encima de la revelación veterotestamentaria, cuando nos dice: en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien asimismo constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien creó todas las cosas. Desde ahí la carta a los hebreos nos dice que el Nuevo Testamento, o más específicamente, porque no podríamos hablar de un Nuevo Testamento en ese momento, pero más específicamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo venía a absorber y superar todo lo registrado en el Antiguo Testamento. Los tipos existen, pero el Israel nacional no es un tipo que sea reemplazado por la iglesia. En este punto debo de concordar con Black en algunos aspectos, pero quiero ser muy claro. No todo o no la forma en que él postula este pensamiento esté en lo correcto, pero hay cierta postura que es real y de la que debemos hablar. Voy a introducir en este momento una palabra de la que debemos traer a colación para rechazar una postura que se ha manejado históricamente, pero que no es teológicamente sostenible. Esta postura es la del supersesionismo. ¿Qué significa supersesionismo? El supersesionismo es la posición teológica que sostiene o que afirma que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel en el plan redentor, y que desde entonces, desde que la iglesia apareció en el plan de Dios, las promesas, los pactos y los privilegios dados a Israel deben de cumplirse por medio de la iglesia, y algunos incluso deberían de espiritualizarse. Debemos concordar con partes también de esta postura, pero no con todas las partes, porque la Biblia jamás enseña, porque el gran problema de esta postura supersesionista es precisamente la palabra reemplazar. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se menciona de que la iglesia vino a sustituir, a reemplazar o a desplazar al pueblo de Israel. Esta no es una postura teológica coherente con el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, fue la postura de la mayoría de los padres de la iglesia, ya que estos creían que el periodo o la dispensación del pueblo de Israel había llegado a su fin tras la destrucción del templo en el año 70 y la posterior dispersión del pueblo judío en los diferentes países y continentes conocidos en ese entonces. Sin embargo, esta postura de muchos de los padres de la iglesia no tenía un sustento bíblico ni una afirmación teológica dentro del sistema nuevo testamentario que había sido construido y establecido por Jesús y los apóstoles. Esto simplemente fue una inferencia teológica, un pensamiento que surgió dentro del gremio de la iglesia al creer que la hostilidad de parte del pueblo judío hacia la iglesia justificaba algún tipo de rechazo de parte de Dios para este pueblo, o en su defecto, que la crucifixión de Jesús había sido el punto final para la relación pactual que Dios tenía con el pueblo de Israel. Debemos afirmar que esto no tiene sostenimiento en una postura teológica coherente dentro de la estructura del pensamiento teológico del Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pablo aborda de manera somera o superficial este tema, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo básicamente habla de una restauración del pueblo de Israel. Y más allá de estos textos, en el versículo 15, incluso el apóstol Pablo llega a hablar de que la caída o el endurecimiento
en incredulidad del pueblo de Israel ha conducido a bendición para los gentiles. Y menciona el apóstol Pablo, cuanto más la restauración o la reconversión de este pueblo traerá vida después de la muerte o resurrección, que es la palabra específica que el apóstol utiliza, haciendo una referencia a Ezequiel capítulo 37 y la profecía del valle de los huesos secos, donde podemos hacer una comparación, donde el pueblo de Israel estaba seco completamente, donde el pueblo de Israel había perdido la esperanza, pero Dios decide restaurar este pueblo que estaba muerto, que estaba totalmente seco, y Dios mediante su palabra profética y mediante el Espíritu Santo logra la restauración plena del pueblo de Israel. Así es como el apóstol Pablo en el versículo 35 del mismo capítulo 11 del libro de Romanos o de la carta a los Romanos nos dice que el gran misterio que él guardaba a los gentiles es que aunque le ha venido un endurecimiento en parte al pueblo de Israel, habrá una restauración plena del pueblo de Israel. Y desde el capítulo 9, versículo 1 hasta el final del capítulo 11, el apóstol Pablo insiste en que el Señor no ha rechazado al pueblo de Israel. Por lo tanto, debemos concluir con Black que ciertamente el pueblo de Israel no ha sido rechazado, y debemos de concluir con él que tanto el pueblo de Israel sigue conservando una identidad única dentro del gremio de los salvados, pero debemos discrepar también en algunos puntos con él. En lo que debemos de discrepar tanto con Black como con los supersesionistas es que la Biblia jamás habla de judíos y gentiles como elementos ajenos a la iglesia. Es decir, no se trata de la iglesia por un lado y los judíos por el otro. No se trata de gentiles componiendo la iglesia y los judíos separados de esta formando un pueblo o un gremio independiente. De hecho, la iglesia, cada vez que se menciona, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 6, el apóstol Pablo llama tanto a judíos como a gentiles como coherederos. Los llama miembros de un mismo cuerpo y copartícipe de las promesas hechas a los patriarcas. En otras palabras, notemos claramente que el apóstol habla de un solo cuerpo, no de dos cuerpos. No es que la iglesia es un cuerpo de Cristo y los judíos son otro cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo habla de ambos grupos que convergen dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia no sucede al pueblo de Israel, porque Israel y la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo. Tanto los supersesionistas como los dispensacionalistas se equivocan al hacer de estos dos cuerpos uno diferente. Estamos de acuerdo con Black que la iglesia no sucede al pueblo de Israel, no desplaza al pueblo de Israel, no reemplaza al pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con él cuando separa las cosas que Dios mismo ha unido, porque eso es lo que nos enseña la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Es decir, que Cristo, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, de los dos pueblos hizo uno. Y si de los dos pueblos Cristo hizo un solo pueblo, ¿cómo podemos venir ahora a hablar de dos pueblos diferentes? Contradiciendo lo que la misma Biblia nos enseña, contradiciendo el mensaje claro del evangelio que nos dice que el sacrificio de Cristo fue realizado para poder juntar a dos pueblos que estaban mortalmente divididos, que el sacrificio de Cristo no solamente puso fin al pecado, sino también a la separación, y que a través de su propio cuerpo y su sacrificio en la cruz del Calvario, Cristo hizo la paz tanto para judíos como para gentiles, para que ambos fueran parte de un mismo cuerpo. Así que si bien es cierto, el pueblo de Israel continúa existiendo como una nación étnica diferente, esto no significa que las promesas o los pactos que se establecieron con el pueblo de Israel tenga que cumplirse en alguna forma directamente con ellos separados de la iglesia, porque ellos forman parte de la iglesia según el mensaje del evangelio, y porque es Cristo dentro de sí mismo quien ha llevado más allá el cumplimiento de la misión del pueblo de Israel, porque es Cristo quien, identificándose como el pueblo de Israel, ha superado todas las
limitaciones que tenía este pueblo, ha cumplido con la misión de la redención y ha absorbido dentro de su cuerpo tanto a judíos como gentiles para ser creyentes y esperar las promesas o el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Es en Cristo que todo tiene su cumplimiento, tanto para judíos como para gentiles. Y si bien la iglesia no supera a Israel, sino que la iglesia se compone también del pueblo de Israel étnico. Israel y la iglesia son distintos, por lo tanto la iglesia no puede ser identificada como el nuevo y verdadero Israel. Este tercer punto de Black lo vamos a responder con un texto de la Biblia que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a concluir con esa última parte. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Aquí no hay una división de términos. No es que Cristo murió por un lado por los gentiles y tendría que morir por otro lado por los judíos. No es que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para alcanzar y salvar a los gentiles, pero no es suficiente para salvar y alcanzar a los judíos. Realmente lo que constituye a un solo pueblo, tanto a judíos como gentiles, es precisamente el sacrificio de Cristo. Y Cristo solamente tiene una iglesia y esta iglesia está constituida por judíos y gentiles. Cristo murió por un solo pueblo, por un solo cuerpo, su iglesia. Y no puede haber un sacrificio diferenciado para la iglesia y un sacrificio diferenciado para el pueblo de Israel. La salvación, dijo el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo pueden acceder tantos judíos como gentiles. Sin embargo, creemos que de acuerdo a la referencia profética encerrada en el capítulo 11 de la epístola a los Romanos, algún día el pueblo de Israel, por el llamado divino, va a responder a la invitación de Dios a la conversión y a creer en Jesucristo. Este pueblo étnico que fue heredero de la promesa, según el apóstol Pablo, no ha perdido este privilegio, porque los dones y el llamado de Dios, menciona el apóstol Pablo en el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 11, en la misma epístola. Dice: el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Esto significa que el llamado que Dios le ha hecho al pueblo de Israel no ha sido revocado. Ciertamente el pueblo de Israel tiene un plan, una posición especial que ocupar dentro de las horas finales del plan de salvación. Pero debemos de estar claros que el pueblo de Israel, para su salvación, necesita creer en Cristo, y esto ocurrirá en los últimos tiempos. No sabemos cómo, no sabemos cuál será el detonante, pero sabemos que Dios será quien mueva el espíritu de los israelitas para que puedan creer en Jesucristo y puedan ser salvos de la única forma en que podemos ser salvos. De forma que, si bien es cierto, el pueblo de Israel étnico sigue manteniendo su identidad dentro del plan de salvación y el plan de la iglesia, los judíos y los gentiles somos copartícipes y somos coherederos con Cristo, formando un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. En el próximo video vamos a seguir analizando los otros 3 puntos de Black y cómo el dispensacionalismo va cayendo poco a poco sobre sí mismo, para más adelante estudiar aquello que es la doctrina principal del dispensacionalismo y que hoy en día muchos sostienen: el rapto de la iglesia. ¿Qué tanto de bíblico hay en ella y qué podemos decir respecto a esta doctrina? Que el Señor les bendiga. Los espero en el próximo video.